cantar. ¿Querían seguir cantando? Yo también. Pero todo tiene su tiempo. Y ya por varias semanas, creo que casi por 6 meses, hemos estado leyendo acerca de reyes. Quizá alguno de ustedes ha estado por muchos domingos aquí y ha escuchado de reyes, de un rey, de otro rey, de otro rey. Pero hace un momento Orenay les mostró algo. Sabemos qué es esto, ¿verdad? Son varias reglas. Y esta también. ¿Para qué la usamos? Generalmente para medir. Alguien decía para subrayar también, para rayar algo, pero para medir. Y vamos a estar hoy reflexionando en esa pregunta que está allí, está en sus guías y está aquí en la pantalla. ¿Cómo debemos vivir delante de Dios? Imaginémonos que estamos delante de la presencia del Señor y Él tuviera que medir nuestra obediencia. ¿Cuál regla usaría? ¿Cuál regla usaría Dios para medir nuestra obediencia? ¿O tendría que usar una cinta métrica de esas que son puede llegar hasta varios, 3, 4 metros? Pero ¿de qué tamaño y cómo nosotros podemos medir hoy en día nuestra obediencia a Dios? Si necesito esta, casi necesito usar las gafas y una lupa para ver los números. ¿Será que Dios o usará una regla mucho más grande para medir nuestra obediencia? Vamos a orar y vamos a estar esta mañana tratando de dar respuesta a esa pregunta. ¿Cómo debemos vivir delante de Dios? Señor, esta mañana te damos gracias por la bendición que tenemos de estar aquí, de conocerte, de compartir este tiempo juntos y de estudiar tu palabra. Gracias porque tienes un propósito en nuestras vidas y eres un Dios verdadero, fiel, justo, bondadoso. Como cantamos, te deseamos, te anhelamos, tenemos hambre de ti. Permite que nosotros podamos aprender hoy algo de tu palabra que nos motiva, que nos alienta y que nos anima a vivir delante de tu presencia en obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer un pequeño repaso por algunos eventos de reyes y no voy a dejar este aquí para no olvidarlo. Pero ¿cómo era el gobierno en Israel antes de que empezara el tiempo de los reyes? Vamos a ver un repaso más o menos rápido tratando de definir y ubicarnos cómo fue que esa nación llegó a tener reyes. El profeta Samuel y otros profetas guiaban al pueblo con la dirección de Dios. Ahí justamente antes del libro de Primera de Reyes pueden ver, está Samuel, habla de toda la historia de cómo él fue adelante llevando al pueblo y no solamente Samuel, antes de Samuel están lo que se llamaban los jueces. Dice primero de Samuel que Samuel gobernó a Israel toda su vida, pero llegó un momento en que el pueblo pidió un rey, ¿sí? Dice que cuando Samuel ya estaba muy anciano, estoy leyendo algo de primera de Samuel 8, no lo estoy inventando. Samuel entró en años, o sea, se hizo mayor, puso a sus hijos como gobernadores de Israel. ¿Qué pasó con los hijos de Samuel? Hicieron las cosas malas. O sea, ya estamos empezando mal. Los hijos de Samuel, quienes eran los que deberían gobernar, Samuel fue el profeta, uno de los profetas más famosos de la Biblia, sus hijos hicieron las cosas mal. El pueblo pide un rey y ¿qué hizo Samuel? Se enfureció, se enfadó y fíjense lo que dijo. Cuando se enfadó, Samuel se puso a orar. Diciendo, Señor, ¿cómo es posible? Esta gente, Dios le da una respuesta y lo que Dios le dice a Samuel, considera seriamente todo lo que este pueblo te diga. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieres que yo reine sobre ellos. Samuel pensaba que lo estaban rechazando a él como gobernante, pero la verdad es que el pueblo estaba rechazando a Dios. Entonces, el pueblo rechazaba a Dios. ¿Qué hace Dios? Les advierte. Y algunas de las advertencias que le hace, cuando tengan un rey, les va a cobrar impuestos,
va a tomar a tus hijos para ser militares, a tus hijas la va a tomar como esposa, como concubinas, van a tener que trabajar como cocineras, panaderas, perfumistas. Pondrá gente a gobernarte. Dios no quería que ellos tuvieran un rey porque sabía lo que iba a pasar. Ahora, algunas de esas cosas les suenan familiares. Dice, les quitarás tus criados, quitarás tus terrenos, quitarás tus rebaños. Les suena parecido a lo cuando leíamos algunas de las historias de reyes que hicieron los reyes de Israel. El Señor se lo estaba advirtiendo desde mucho antes de llegar a tener un rey. Y dice primero de Samuel 8:18, cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Qué interesante, es como cuando le decimos a un niño, no hagas eso porque te va a pasar esto, lo otro, y el niño lo hace. Lo que pasa es que como somos padres amorosos, vamos corriendo, ¡ay, qué le pasó! Pero Dios le dijo, cuando clamen, que los reyes te estén, tus propios reyes te estén oprimiendo, cobrando impuestos, llevando a tus hijos a la guerra, maltratando, no vengas a quejarte conmigo, le está diciendo Dios. Por favor, no te quejes, no voy a responderte. Pero el pueblo insistió y dice, queremos un rey que nos gobierne. Y Samuel lo advierte, le dice al Señor, ellos quieren un rey y Dios le permite tener reyes. Bajo esas condiciones, entonces, empieza el rey. El libro de Reyes, creo que hace mucho tiempo se dijo, fue escrito para esos que habían llevado cautivos, estaban exiliados. Vino el ejército de un imperio, se llevó a toda la gente cautiva, como esclavos. Y en ese momento se escribió el libro de Reyes para que ellos entendieran la razón por la cual estaban siendo llevados cautivos. ¿Qué pasó en Israel? Esto fue lo que pasó. El reino se dividió. Hubo un tiempo de que hubieron 4 reyes que gobernaron de manera unida y tienen esos símbolos allí porque significa que ellos el país estaba todavía unido. Este que se llama Isbosé gobernó muy poco tiempo. Este David era familia mía. ¿Qué tal? Pero ellos fueron los únicos reyes que gobernaron a la nación completa. El pecado les llevó a dividirse. La ciudad de Jerusalén, aquí está, se hizo capital de toda esta parte que se llamó el reino de Judá del sur, y Samaria está al norte, aquí está la línea, no sé cómo hicieron para dividir el mar, pero lo dividieron, y Samaria se hizo capital de lo que se conoce como Israel. Por eso a veces leemos rey de Judá, rey de Israel. Aquí está la división. Es larga la historia, pero fue por culpa del pecado que se dividieron. La semana pasada, Luis nos hablaba acerca de cómo reaccionó el pueblo y Dios ante la desobediencia. Pero fíjense la lista, ya una vez la revisamos, ahora sí está completa. Estos son los reyes del reino del norte. Este es el único que dice la Biblia que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Todos los demás, por favor, no pongan a sus hijos ninguno de esos nombres. Reino de Judá, digamos que mejor, pero tampoco tan bien. La gran mayoría hizo las cosas malas delante de los ojos del Señor, y algunos de los que hicieron las cosas buenas al final de su vida no lo hicieron. Es decir, hicieron algunas cosas buenas al principio y luego terminaron sirviendo a otros dioses. Los profetas amonestaron a esta gente. Dios les advirtió. Y vamos a reflexionar hoy en este versículo de Segunda de Reyes. Si quiere lo puede buscar en su Biblia si tiene otra versión allí. Pero dice, por esto el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. Vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos, los profetas. Ellos pensaban, ¿por qué Dios nos ha abandonado? Ahora, una vez que nosotros tenemos el panorama completo de la historia, podemos pensar, ¿quién abandonó a quién?
¿Será que Dios abandonó a ese pueblo y lo dejó ahí en la esclavitud a sufrir? Y permitió que su ciudad capital fuera arrasada, literalmente quemada. Toda la ciudad fue destruida, Jerusalén fue totalmente destruida. El templo que era tan lujoso, que había sido levantado por Salomón, fue quemado. No quedó nada que fuera rescatable de ese templo. Dios los había abandonado. ¿Quién había abandonado a quién? Vamos a estar recordando esta enseñanza. Dios recompensa la obediencia, mientras el pecado trae juicio. Varias enseñanzas que hemos visto en el pasado de Reyes, y he estado aquí, debes recordarle algo. El pecado trae juicio, y eso se cumplió ayer, y hoy en día también se cumple porque Dios sigue siendo el mismo. La justicia concede verdadera alegría, verdadero gozo, verdadera recompensa. Aunque no la veamos nosotros, Dios recompensa la obediencia a su palabra con libertad, pero la desobediencia con esclavitud. Yo voy a tratar de mostrarle 2 enseñanzas y 3 desafíos o 3 retos. Estamos en el mes donde muchos de nosotros escribimos metas para enero. Yo sé lo que están pensando, metas para enero, empezar la dieta, empezar el gimnasio, pero yo le voy a proponer 3 desafíos y vamos a mirar la primera enseñanza. ¿Quién nos llama a la obediencia? ¿Qué resalta de ese versículo allí? El Señor llama a la obediencia. El mismo Dios que apareció a Saúl, el primero de los reyes de Israel, y le dijo, tienes que adorarme de este modo, lo hizo diferente. El mismo Dios que le pidió obediencia al rey David, a Salomón. El mismo Dios que perdonó a Acab. ¿Recuerdan la historia de ese rey tan malo? Y al último momento se arrepintió y de manera increíble para nosotros, Dios le perdonó. Después de haber hecho, de ser un asesino y haber acabado y robado y adorado a una cantidad de dioses paganos, Dios le perdonó. El que perdonó la vida a uno de los últimos reyes, Joaquín, que también fue muy malo y al final de sus vidas terminó comiendo con el rey que arrasó con su nación. Y él terminó comiendo en la mesa y recibiendo dinero de ese rey. Ese Dios pide obediencia a nosotros, mostró misericordia a algunos de ellos. Ese es el mismo Dios que hoy en día a ti y a mí nos está pidiendo obediencia. Muchas veces decimos el Señor. ¿Sabes que quienes piden obediencia a los creyentes no son los pastores, no son los ancianos, no son los líderes de las iglesias, no son los escritores de los libros? Es el Señor quien demanda de nosotros hoy en día obediencia. No estamos yendo en contra de las normas de la iglesia, ni de los estatutos, ni de algo que alguien dijo o que X hermano dijo. Dios es quien llama a la obediencia. Es Dios. Cuando entendemos que es el mismo Dios que hizo esto con esta gente, que los bendijo, pero también que les permitió caer en desgracia, ¿cómo entonces debemos vivir nosotros? Entendiendo que es Dios el que está mirando. Y no es que Dios está con una regla mirándonos, midiendo, hoy obedeció 5 centímetros, bueno, centímetros, aquí no se usa pulgadas, centímetros, falló 10, se fue 5 centímetros a la derecha, a la izquierda. Dios, el Dios que aparece en la Biblia, es el mismo Dios que hoy en día te dice y me dice, tienes que ser obediente. Y algo que resalta también de ese versículo, ¿qué medios usó Dios para acercarse a ellos? Fíjense que dice, por medio de todos los profetas. Es decir, Dios usó todo lo que tenía a su disposición para acercarse a ellos. Muchos de esos profetas saben cómo terminaron. Quemados, muertos, asesinados. Recuerda una ocasión que Elías estaba huyendo, temeroso de que iba a morir, porque esos reyes y su ejército iban en contra aún de los profetas a que Dios les había enviado. ¿Cómo puede ser? Aún Dios usó hambre, guerra, ejércitos extranjeros. Hubo una ocasión que dejó de llover y ocasionó un gran hambre con la intención de llamarles a la obediencia. Dios permitió desastres y también permitió cosas muy buenas a ese pueblo.
Los profetas estaban allí diciéndole, hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos saber de Dios está aquí. No tenemos que ir a otro lado. Todo lo que necesitamos saber de la palabra de Dios está en tu mano, está en la versión que prefieres, o está en tu móvil, está de cualquier medio. Dios, hoy tenemos la palabra de diversas formas y de muchas maneras. Tenemos todo lo que necesitamos para obedecer la palabra de Dios. Él es quien nos llama a la obediencia a su palabra. No necesitamos otra interpretación diferente. Y debo mencionar algo, y espero que me entiendan. No estoy en contra de los libros. Muchos saben que me gusta leer y recomiendo libros. Pero a veces me da enfado, como le digo a Samuel, o tristeza ver que le damos tanta importancia a la lectura de algunos libros y aún de buenos escritores cristianos. Y a veces he escuchado a alguien que me dice, ay, leí en un libro que debo amar a mis hermanos. Eso está aquí. ¿Cómo es que le puedo dar más valor a algo que escribió un hombre, que puede ser mi hermano, y algunos de los que ha escrito el libro les conozco, y son buenos creyentes, y no le doy el mismo valor y ánimo? Quiero obedecer lo que dice un libro, y no soy capaz de obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? No estoy desanimando que lea libros, pero déle el valor a la palabra de Dios. Lo que alguien escribió de la palabra de Dios es útil. Lo que nosotros obedecemos no es lo que alguien escribió, obedecemos lo que está en la palabra de Dios. Los libros pueden decir cualquier cosa, buena o mala, es tu decisión, pero con la palabra de Dios no tenemos opción. Es la palabra de Dios y no necesita explicación, no necesita aprobación de nadie para que yo lo haga. Ya Dios la escribió y está completa, es suficiente para mí y debe ser suficiente para cada cristiano. No estoy en contra de la lectura del libro, más bien nos animo que lea libros, pero antes de ir a un libro, vamos a la palabra de Dios. Démosle el mismo valor de lo que dice la palabra de Dios, más valor a lo que dice un libro. Otra cosa que resalta aquí, fíjense estos tres verbos. A los que saben, los chicos que están estudiando castellano, estos tres verbos, ¿en qué tiempo están? Vuélvanse, cumplan, obedezcan. ¿Cómo se llaman esos verbos? Presente, están en algo que se llama, alguien lo dijo por ahí, imperativo. Las instrucciones de Dios son un imperativo. ¿Qué significa un imperativo? Una orden. Muy detallada. Vuélvanse, cumplan y obedezcan. Esas siguen siendo para nosotros hoy en día las mismas instrucciones. Arrepiéntanse, cumple lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él los ordenó y nos los ha dado a conocer. ¿Puedo yo argumentar a la palabra de Dios? ¿Puedo yo argumentar a la enseñanza que está en la palabra de Dios? No, Dios lo ha ordenado. ¿Sabe qué pasó con varios de estos reyes que veíamos en esa lista? Mirando Segunda de Crónicas, sería interesante si quieren proponerse algo para leer, lea Segunda de Crónicas. Será un buen complemento para lo que leímos de Primero y Segunda de Reyes. Algunos de estos reyes que veíamos en esa lista dice que comenzaron sus vidas obedeciendo a Dios. Y cuando se hicieron grandes, se hicieron poderosos, entonces se fueron a adorar a otros dioses. No siguieron la orden y los mandatos de Dios. Es más, en algún momento, cuando habla aquí de antepasados, dice que no había terminado una generación cuando murió Josué, y una generación se supone que son 40 años. No había terminado una generación, es decir, no habían pasado 40 años desde que murió Josué, y ya esa gente que se había levantado estaba desobedeciendo a la palabra de Dios. Debemos tener claro, la palabra de Dios y sus mandatos son una orden para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. No sé si alguien aquí tiene bisnietos. Sí hay. Alguien tiene bisnietos. Y siguen siendo una orden, no van a cambiar. Yo tengo la bendición de, no conocí a todas mis abuelas, pero mi madre hoy en día, que aún está viva, es una mujer que teme a Dios, obedece a Dios. Mi abuela fue la esposa de un pastor. Mi bisabuela, que no conocí,
también fue la esposa de un pastor, y más que esposa de un pastor, fue una mujer temerosa de Dios. Y yo agradezco a Dios por ese legado de obediencia a su palabra que por más de 140 años ha habido en mi familia. Por el lado de mi madre, por ejemplo. Por el lado de mi padre no ha sido tan igual. Pero mi padre sí es un hombre que aún es un fiel seguidor de Dios. Fue fundador de iglesia por mucho tiempo. Pero debemos entender lo que significa la orden de Dios y que nos ha dado a conocer su mandato. Es para replicarlos en las generaciones que vienen. No es solamente para quedarnos. Tenemos los mandatos del Señor. Volvemos a la pregunta que hacía inicialmente. ¿Cómo puedo vivir delante de Dios? Ya sabemos la historia de lo que pasó con esta gente, con este pueblo. Y sabe que esa es una historia en la que nosotros podemos reflejarnos. En la que nosotros podemos ver o nos va a ir bien, porque la obediencia a Dios trae recompensa, o vamos a ser juzgados de la misma manera como esta gente fue juzgada. No quiere decir que nos va a pasar exactamente lo mismo, que va a venir un ejército y va a arrasar la isla, no. Pero quiere decir que nos va a ir muy mal. Conocemos el carácter de Dios, conocemos lo que Dios exige de nosotros. Y quiero presentarle el primer desafío. Si quiere puede tomar una foto o puede escribirlo ahí. Busca a Dios de todo corazón como la primera prioridad en tu vida. Busca a Dios de todo corazón como la primera prioridad en tu vida. Que esa sea una meta constante en nosotros cada día. ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Cómo evaluamos nuestra prioridad? Hay varias cosas que puedo mencionarte. Reflexiona en el tiempo que inviertes para hablar con Dios, para estudiar, para meditar su palabra. Es interesante pensar en eso. ¿Cómo es el tiempo que nosotros tomamos para meditar, para pensar en Dios? Si decimos que va a ser nuestra prioridad, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que puede ser la real. ¿Qué tan cierto es que Dios es nuestra prioridad? Entonces pensemos, ¿qué tanto hablamos con Él? ¿Qué tanto le buscamos a Él a través de su palabra? ¿Qué tanta comunión tengo con otros creyentes? ¿Qué tal de mi esfuerzo para congregarme? Eso es lo que implica la prioridad. Cuando digo que tengo prioridad en algo, yo me esfuerzo porque eso sea una real. Sigue fiel a Dios luego que Él te ha respondido una necesidad. Algunas veces nos pasa. Dios me responde algo y yo hago así. ¡Ay, qué bueno! Y me olvido de Él hasta que vuelva a tener otra dificultad. No sé si yo solamente seré el único así aquí. Pero a veces no nos pasa que nos acercamos mucho a Dios siempre que tenemos una dificultad. Pero una vez que la dificultad se soluciona, bueno, gracias Dios y yo sigo adelante. A esperar otra dificultad más adelante para volverlo a buscar con el mismo ánimo, con la misma inquietud, con el mismo deseo que tuve inicialmente. Y dice también, acércate, busca a Dios al momento de necesidad antes de la sabiduría del mundo. Cuando tengas necesidad, ve a Dios. Busca a Dios. Eso es lo que va a ser la prioridad. Va a mostrar dónde está mi prioridad, dónde está mi corazón si estoy buscando a Dios desde el primer momento que tengo una dificultad. Esfuérzate por ser un hijo de Dios obediente más que por hacer cosas para Dios. El hecho de que vengamos a la iglesia, de que estemos en cada actividad, en cada evento de la iglesia, no hace que sea obediente, no hace que Dios sea tu prioridad. Es bueno animarnos a estar en las actividades, participar, congregarnos, pero es ser lo que Dios quiere que yo sea. Esa es mi prioridad en la vida, no hacer la vida como cristiana, como cristiano. Aparecer cada domingo con una Biblia y irme luego y venir el otro domingo no me hace ser cristiano. Me hace ser cristiano cuando Dios es lo primero en mi vida, en mi trabajo, en mi colegio, en la calle, cuando estoy andando en la calle y estoy pensando en Dios, cuando estoy yendo en contra del pecado, aunque me cueste, entonces Dios sí está siendo prioridad. Céntrate en tu relación con Dios más que en tus logros. Creo que este avanzó muy rápido. Sí. Céntrate en tu relación con Dios más que en tus logros. A veces pensamos, no, yo acepté a Cristo en el año 1980
80 y hasta olvidamos la fecha, y pensamos que ya por el hecho de haber hecho eso hace X cantidad de años, es suficiente. Memoricé 2 versículos de la Biblia, Génesis, Juan 3:16, y ya con eso es suficiente. Yo fui a un campamento, yo hice tal cosa, yo predicaba, yo hacía. ¿Y qué Dios va a usar para medirte? Es lo que eres, no lo que has hecho. No son los logros, no es la cantidad de cosas que has hecho para Dios, sino quién realmente has sido de corazón para Dios. Dios te ha llamado a obedecerle. El segundo desafío, no permitas que otra cosa tome el lugar de Dios en tu vida. Yo robé estas cosas que están escritas aquí de Jorge, ¿ok? Para que sepan, él no está aquí, por eso lo aprovecho. Estas cosas son algunas de las cosas que aparecen en el libro Ídolos del Corazón. Algunas cosas, y no voy a entrar en detalle en todo, pero sí es bueno que pensemos. ¿Hay algo que está en mi corazón? Quiera yo reconocerlo o no, que está tomando el lugar de Dios. Una persona, un trabajo, un deseo, un lugar. ¿Hay algo que está tomando el lugar de Dios? No permitas que otra cosa tome el lugar de Dios. Mirando el ejemplo de este pueblo, de sus reyes, pusieron a Dios en segundo lugar. Quizás no en segundo lugar, ni en tercero, ni en cuarto. Lo pusieron de último lugar en sus vidas. Y solamente cuando les vino el desastre fue que clamaron a Dios. Cuando ya estaban en otra nación como esclavos y se dieron cuenta de que estaban allí por su desobediencia, fue que se dieron cuenta, es que nos alejamos de Dios. Por eso es que nos pasó esto. No permitas que otra cosa tome el lugar de Dios en tu vida. Es prioritario en nuestra vida como creyente que Dios está en el centro. Dios recompensa a la obediencia. La desobediencia va a traer juicio. Él es quien nos llama a su palabra. Y volviendo a ese versículo donde estuvimos, hay 2 preguntas también que podemos hacer. ¿Estás dispuesto a pecar para obtener lo que deseas? Me gustaría que reflexionemos por unos minutos en estas 2 preguntas. ¿Será que estamos dispuestos a pecar para ir en contra de los mandamientos de Dios para obtener lo que deseo? ¿Pecas cuando no obtienes lo que deseas? Cuando Dios no responde o no tengo algo que deseo, entonces me enfado con Dios, reclamo a Dios o decido no creer más en Él, de alejarme de Él porque Dios ya me ha abandonado. Mira esas preguntas con seriedad y trata de pensar allí cómo las responderías. ¿Estás dispuesto a pecar para obtener lo que deseas? Y no estoy diciendo si alguna vez lo ha hecho, sino ¿estarías dispuesto a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, ir en contra de sus principios, de tus propios principios, solo para satisfacer algo que hay dentro de ti? Un deseo, un anhelo, una meta, un logro. Si miramos, volviendo al versículo de capítulo 17, que iniciamos inicialmente, vamos a mirar una palabra que dice ahí, Dios les dio esta advertencia. Aprendemos que la palabra del Señor se cumple siempre, sea para nuestra bendición o castigo. La palabra del Señor se cumple siempre. El Señor pidió obediencia de ellos. Recordó su promesa a David. Sabe que aún de todo lo malo que pudo haber pasado con todos estos reyes, Dios aún hoy en día mantiene fiel y firme su promesa, la promesa que le hizo al rey David de restaurar su reinado. Algún día con un descendiente de David se sentará otra vez a reinar. Esa promesa aún sigue vigente. Para bendición, para alegría, pero aún hoy día estamos esperando. Pero Dios es fiel, Dios es alguien que cumple su palabra. Y dice, Dios le dio esta advertencia. Perdón, Dios le dio esta advertencia. Cuando dice que le dio la advertencia,
no es la primera vez que se la dio, ya se la había dado desde hace muchos años atrás. Le dio las instrucciones. A ver si alguien recuerda el versículo de memoria que estuvimos reflexionando. ¿Alguien lo recuerda? Que no sea Lota. Ahorita, dentro de unos minutos lo vamos a meditar. Tengan cuidado de cumplir siempre ordenanzas, etcétera. No. Ordenanzas, leyes, mandamientos. Es decir, ¿será que el Señor nos pide obedecer algo que no sabemos? Nos hace una advertencia bien clara. Está en la palabra de Dios. El pecado está bien señalado. Lo que es pecado está bien señalado aquí. Dios les da la enseñanza, le da las instrucciones, le da leyes con todo detalle y luego pide obediencia. ¿Sabes que muchos de los libros que están ahí, los primeros libros de la Biblia, Levítico, Deuteronomio, tienen tantas instrucciones? Tienen instrucciones hasta de cómo bañarse. ¿En serio? Tiene detalles tan que nosotros lo obviamos. Tiene detalles de todo tipo. Las mujeres cuando dan a luz, que si tiene la menstruación, que si vas caminando un día sábado. Tantos detalles. Dios fue muy detallista con ellos. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que cumplir esa cantidad de cosas. Hasta qué comer y qué no comer. En detalle. Puedes comer los animales así, puedes comer los vegetales. Todo en detalle. Dios dio sus enseñanzas bien claras. Ahora, es muy fácil criticar a este pueblo. Decir, tenían todo por escrito y no hicieron nada bien. Pero nosotros, ya varios lo han dicho. Dios nos da las enseñanzas. ¿Por qué Dios da esa advertencia? Y vuelvo a insistir en estos dos enseñanzas. La obediencia a la palabra de Dios trae recompensa y libertad. David, Ezequías, Josías, Jehú, algunos de los reyes que estudiamos, son ejemplos muy claros de eso. Algunos reyes como Acab son ejemplos muy claros de eso. La desobediencia tiene consecuencias y esclavitud. Justamente el contexto donde está este capítulo 17 de Segundo de Reyes es el momento cuando el reino de Israel, cuya capital era Samaria, fue destruido. Llegó el imperio asirio, se llevó al rey Oseas preso, se llevó a todo el resto de la gente cautiva. Sucede en este momento. Ellos estamos viendo allí en detalle las consecuencias de la esclavitud. Las palabras de los profetas se cumplió. El Señor guarda su palabra, cumple su palabra, para bien o para mal. Vuelvo a preguntar, ¿cómo podemos nosotros vivir delante de Dios entendiendo que Él cumple su palabra? Cumple las promesas que nos ha hecho. Es decir, si actuamos con rectitud, con justicia, seremos bendecidos. Y eso no quiere decir que vamos a tener dinero. Quiere decir que vamos a andar en sus pasos, en sus caminos, que vamos a ver su bendición espiritual y emocional en todo sentido. Pero si andamos en desobediencia, vamos también a sentir las consecuencias. Dice los primeros versículos, antes de los que leímos allí. Cuando el Señor hizo un pacto con los israelitas, les ordenó, no adoren a otros dioses ni se inclinen delante de ellos, no les sirvan ni les ofrezcan sacrificios, adoren solo al Señor, que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Es Él a quien deben adorar y ofrecerle sacrificio. Y luego viene el versículo 37. ¿Se recuerdan de esto? Algunos quizás si está aquí por primera vez no lo han visto, pero la mayoría de nosotros sí lo hemos visto. Tengan cuidado de cumplir siempre Lota, ¿qué viene? No digan. Tengan cuidado de cumplir siempre los decretos y bien, vamos a leerlos juntos, ¿les parece? Tengan cuidado de cumplir siempre los decretos y ordenanzas,
leyes y mandamientos que Él les dio por escrito. ¿A qué te está llamando el Señor hoy a obedecer? ¿Hay algo que el Señor te está advirtiendo? Ay, esto se quedó aquí, lo lamento. ¿Hay algo que el Señor te está diciendo hoy personalmente? ¿Qué significa para ti buscar a Dios como primero en tu vida? Que Dios sea lo primero en tu vida. No piensas en otro. Yo estuve esta semana tratando de hacer ese ejercicio. Es muy fácil pensar en otro. De mi familia, de la iglesia, amigos. ¿Será que Dios va a usar algo así grande para medir mi obediencia? ¿O algo más pequeño? ¿Qué significa para mí realmente decir que hay un Dios verdadero al que yo obedezco? Me cuesta obedecer lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo sería mi vida si Dios está en primer lugar? Sería diferente que lo que es ahora. ¿Cómo luciría yo siendo alguien totalmente dependiente de Dios y de su palabra? ¿Hay algo que te impide poner a Dios en primer lugar? Si estás aquí, has estado quizás por mucho tiempo y has escuchado la palabra de Dios y no sabes lo que significa que Dios sea el primer lugar en tu vida, necesitas conocer a Cristo como Salvador y como Señor. No importa el tiempo que tengas escuchando su palabra, pero si no has conocido a Cristo de verdad como Señor, como Salvador, hoy Dios te está llamando a eso. No dejes perder el tiempo. Posiblemente hoy puede ser el último momento en que lo hagas, pero hoy puede ser el día de salvación, el día más importante de tu vida, en que dices que Jesucristo es tu Señor, que le obedeces y que estás dispuesto a seguirle para el resto de su vida. No solamente de venir un domingo, de andar por allí con una Biblia o tenerla descargada la aplicación en tu móvil, sino de reconocer a Cristo como tu Señor, como lo primero en la vida en fe. Somos salvos por la gracia de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado y que te ofrece esta tarde si no lo has recibido. No importa el tiempo. Y para los que ya tenemos ese paso dado, hace poco o hace mucho, ¿qué cosas te ayudarían a poner a Dios en primer lugar en tu vida? Si no es así, ¿qué tienes que hacer para que el camino de Dios sea lo primero en tu vida? Es bueno que reflexionemos en eso. Quizás Dios te está advirtiendo a ti hoy de algo, así como lo hizo con todo este pueblo muchos años antes de que le llegara el desastre. No esperes empezar a obedecer a Dios cuando empiezan las dificultades. No esperemos una dificultad, un problema grave, una enfermedad, temores, ansiedad, angustia, para entonces decir, Señor, ayúdame, hazlo ahora. Ahora es el momento. No queremos pasar por la justicia de Dios. Dios recompensa la obediencia. El pecado trae juicio. Nosotros queremos ir por el lado de la obediencia, ¿sí? Queremos ir por el lado de la obediencia, no queremos ir por el lado del juicio. Eso implica que debo buscar a Dios como lo primero. Y si hay algo que eso me impide, entonces debo ponerlo a un lado. Vamos a orar. Señor, esta mañana agradecemos la bendición que nos has dado de confiar, de creer en ti. Gracias porque te has acercado a nosotros y nos has motivado a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender como creyentes el paso que debemos dar para mantenernos en obediencia a ti. Ayúdanos a entender qué significa que tú eres el Dios único, verdadero y que eres lo primero en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea agradable a ti, que te podamos poner de primer lugar en todo momento, que pueda mantenerme en tus caminos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos realmente evitar que cualquier cosa tome el lugar de Dios en nosotros.
que te podamos buscar de todo corazón, que seas lo primero en nuestra vida, que seas la prioridad número uno. Y si hay una advertencia, Padre, que nos estás haciendo, ayúdanos que podamos dar el paso de escucharla, de arrepentirnos, de alejarnos, de obedecer los mandamientos, los decretos, tus enseñanzas que tenemos en tu palabra. Si es que hay alguien aquí que necesita reconocerte como Dios, como Salvador, ruego al Señor que puedas hablar en su corazón, que puedas tocar su corazón, que el Espíritu Santo pueda convencerle de pecado, de juicio, y que le llames hacia ti. Y los que ya hemos tomado esa decisión, Señor, que podamos reflexionar en si nos estás advirtiendo, estás haciendo un llamado a obediencia en algo específico, estás haciendo un llamado a quitar algo de nuestras vidas, de nuestros corazones, pues que demos el paso de hacerlo. Es nuestro deseo, Señor. No queremos ser desobedientes a tu palabra, aún en las cosas más pequeñas. Queremos andar en obediencia a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga.